Así es. Entonces, okay, so for today, the market will finish for the buyers with euro dollar, but we are not holding any buy transactions. We only have a buy stop at 2092, and we wait for sellers. We cannot be selling here in the area. We need to be below the 2056 in order to sell again euro dollar. So be careful with the sellers and not yet in the area. Precaución nomás con las ventas. Estamos vendiendo solamente abajo del 2056. Simplemente cubrir, dejar buy stops y ventas simplemente cuando se den los precios justos. El mercado va a cerrar comprador hoy, por lo tanto la única corrección posible es mañana. Si no hay corrección mañana, vamos a tener más compradores a la zona de 1.21, 21.20 y puede continuar. So if tomorrow we don't have a correction for the non-farm payrolls, then the market will continue to buy. So we're talking about 121 up to 120.20 and so on. Okay, so don't assume that the market will short tomorrow, it's going to sell. Okay, we may have two scenarios. Se pueden dar los dos escenarios. Dólar CAD cierra en este momento por arriba de los precios mínimos. Por lo tanto, no se puede vender, pero tampoco se puede comprar. En dólar CAD estamos comprando únicamente a partir de 25.20, 25.30. So we are buying dólar CAD from 25.30, 25.25, not here, but we cannot sell because the market is above the lows. The lows are right here. It's below 125, 25.10 down to 125. Okay, so we can't sell and we can't buy dollar CAD for now, but the preference is for the buyers. La preferencia está para el comprador, dado que está por arriba de los precios mínimos. Pero precaución, no estamos comprando abajo del 25.25. Esperamos 25.25, 25.30 y ahí empezamos a comprar con dólar CAD. Y como dijimos, no se puede vender porque estamos arriba de 1.25, así que estamos atrapados en un intervalo sin demasiada información. We are pretty much stuck with dollar CAD within two prices that we cannot do anything. We cannot sell because we are above 125, and we cannot buy because we are below 25.25, 25.30. So, but the projection on dollar CAD here in the area is for the buyers. But like I said, we cannot buy. Respecto de la libra, la preferencia es por venta, pero no pudimos vender el día de hoy porque estábamos esperando el 35.28, con lo cual no hay compras tampoco, ya que las compras son a partir del 35.62 hasta 35.94. So we cannot buy, we cannot sell the pound dollar. Buyers at the pound, they start at 35.62 and the sellers start at 35.28. Our preference with the pound dollar is to wait for sellers. Same as euro dollar. Our preference is to wait for sellers. Dollar CAD buyers and dollar yen buyers too. Talking about dollar yen, market is going to reach the next target, which is 112.88, and we are not selling the dollar yen. No estamos vendiendo el dólar yen, está solamente compra y va a subir al 112.88, posiblemente el 113. But that is the next level for sure, 112.88 and maybe the 113 level. El oro, preferencias por venta. Las ventas siguen en camino, simplemente hay que estar cubiertos porque está en presión de compra el oro. Así como está, el oro se encuentra, como dijimos, en venta, caería hasta acá y de ahí caería hasta acá, que sería el último target. So gold, we can expect gold to go down to here, here, and here. But like we said before, it's into buy pressure, so you need to hedge with a buy stop at 13.1773. And the target for the sellers, it's here, here, and the last one is right here, 13.1006. Así que las ventas siguen en camino en el oro. Compras no hay, pero me tengo que cubrir. Bueno, eso es todo lo que tenemos entonces por ahora. Poca actividad hoy, very little activity. So if anything, if I see that we finally get confirmation before the closing, then I'm going to type it in the Telegram. Okay? Le voy a escribir al Telegram. Si es que veo alguna confirmación antes del cierre y que se pueda aprovechar, lo voy a dejar escrito en Telegram
y ahí se puede tomar la orden con la información. So if I see a good confirmation before the closing, then pay attention to your Telegram because I'm going to notify the possible entries to do. Así que bueno, con esto nos quedamos entonces. Prepararse mañana, el NFP va a estar volátil, va a estar interesante. No excederse con posiciones. Si estoy cerca de posiciones ahora y que pueda cerrar, me conviene cerrar. Ir aumentando la liquidez ya para afrontar la volatilidad de mañana. So try to increase your equity in order to face the volatility tomorrow for the NFP. We expect a good number, but I don't really trust the ADP on this one. So, no confiamos que va a ser un muy buen número, pero hay que ver mañana cómo se prepara el mercado antes. Así que nos conectamos media hora antes, preparamos la estrategia y ahí esperamos el resultado. So tomorrow we connect like we're gonna be actually we're gonna be like 15 minutes before the information. We get ready for the strategy and then we wait for the impact. Yeah, that's all we got, guys. Esto es todo lo que tenemos por el